Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la sesión 14-2023 del 11 de abril del 2023. Como es costumbre, nos ponemos en pie para iniciar con una oración dirigida por doña Sara Solera. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta linda tarde, Jesús, por todas las cosas que nos has reparado, que nos has bendecido, Señor. Te pedimos que nos sigas regalando sabiduría, Señor, entendimiento para tomar las mejores decisiones, Señor Jesús. Te pido que tomes toda necesidad, toda preocupación, todo aquello, Señor Jesús, que en este día, Señor, los haya venido robando la paz, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Tienen agenda en mano? ¿Están de acuerdo en realizar esta sesión basada a esta agenda? Nada más ahí por recordatorio, hoy Michael ocupa, bueno, en ausencia de doña Giselle, Michael Barahona asume el propietario, la propiedad, al igual que Minor. Entonces, para que estén ahí atentos a lo de las votaciones. Ok, nuevamente, ¿están de acuerdo en realizar la sesión basada en esta agenda? Por favor, levanten la mano. ¿Leyeron el acta anterior? ¿Están de acuerdo en aprobarla? Por favor, levanten la mano. Y visitas, tenemos una. Buenas tardes. Bueno, como ya saben, igual se presenta, utiliza el micrófono en todo momento y tiene la palabra a partir de este momento. ¿Se escucha ahí? Sí, señor. Muy buenas tardes a todos, miembros del Consejo Municipal de Distrito, tanto concejales propietarios como suplentes y también a la Intendencia que nos acompaña hoy. Mi nombre es Germán López Villalobos, vecinos acá de San Isidro. Mi visita es para consultarles las razones, motivo o circunstancia por las cuales ustedes, como miembros del Consejo Municipal de Distrito, no han dado aprobación o improbación al proyecto que hace más de 10 meses les presenté formalmente por escrito, para que fueran declarados hijos predilectos del distrito Peñas Blancas varios personajes, varios campesinos, varios líderes comunales que en la época o a inicios de los años 60 participaron en una lucha por tierra acá en el distrito. Me refiero a los señores, en este caso, Gaudelio Zúñiga, Amado Rojas, también Chano Rojas y doña Tulia Alvarado. Entonces, es saber cuáles son las razones, porque el acuerdo que tomó en esa oportunidad, o que tomaron ustedes, era para revisión y análisis, así dice, del proyecto que yo les presenté, que era, entre otras cosas, como 24 páginas. A mí me preocupa esto porque este tipo de proyectos no tienen ningún costo para el erario de las finanzas municipales, más que tal vez
la misma que podemos ver ahí en esas fotografías. Y entonces yo quiero irme hoy de esta sala, pues por lo menos escuchar cuáles son las razones para que este proyecto tan importante para el distrito y para honrar la memoria de estos personajes no se haya discutido y no se haya deliberado por parte de ustedes como una obligación que les compete y hayan tomado una decisión positiva o negativa. Es lo menos que ustedes pueden hacer en el uso de sus facultades y razonar el voto si es negativo, pero me parece que no archivarlo, porque eso es para mí lo que han hecho, no es del todo sano y responsable. Es más, es una afrenta a la memoria de estos personajes lamentablemente hoy todos fallecidos. Por mí no se preocupen, yo solamente soy el vehículo para presentar ese proyecto tan importante para el distrito, porque es un antecedente histórico que tenemos que valorar, que cuantificar, que dimensionar, que como distrito solo nosotros podemos hacerlo por esa gesta histórica que todos estos hombres y mujeres realizaron. Entonces yo no quiero salir hoy acá de este recinto sin saber cuáles son las razones y si es posible que la otra semana, si a bien lo tienen, puedan someterlo a votación, porque está normado en el Código Municipal cuáles son las facultades de ustedes, nombrados por nosotros, el pueblo, mediante una elección popular. Votar un proyecto de esos no va a tener mayor costo, o improbarlo tampoco, y así comunicarlo a la sociedad civil, a las poblaciones. Detrás de estos hombres y mujeres hay descendientes, hay familias que hoy se sentirían honrados de una u otra forma, digámoslo así, tomados en cuenta como herederos de esa labor que esos líderes comunales hicieron en esos años. Puede ser que tal vez tantos años hace que pasó esos hechos vinculados al quehacer agrícola del distrito, que hoy ustedes, tal vez la mayoría jóvenes, como miembros del consejo, no lo toman en cuenta. Pero imagínense ustedes que San Isidro fue declarado, o el distrito más bien de Peñas Blancas y la cabecera San Isidro fue declarada precisamente así, porque en 1945 Chano Rojas fundó San Isidro, como yo lo explico ahí, para darle, ya hay 17 parcelas de 40 manzanas a esas 17 familias, muchas de ellas eran sus peones, porque él era el capataz de la finca de Juan Mercedes, al lado allá del río Peñas Blancas, cuando estas 500 manzanas, 500 hectáreas eran de pura montaña. San Isidro nace en 1945, Chachagua, Limbo, sector Ángeles, y el abanico 18 años después, en 1963, cuando se soluciona el problema de esa invasión, de esa ocupación, y el ITCO entrega esas 205 parcelas. Esa es la realidad, eso es una historia que nos identifica a nosotros como pueblo, como territorio, como distrito, única. No tomar una decisión para declarar a estos señores y a esta señora como tal, me parece a mí que es un acto, digámoslo así, que no es justo, y que aprobarlo sería un acto que viene a respaldar toda esa labor que estos personajes hicieron por este distrito. Pero les dejo a ustedes la palabra para que me digan cuáles son las razones por qué después de 10 meses no se ha podido
resolver o aprobar, o por lo menos someter a votación ese proyecto, señora presidenta. Ok. Bueno, si no, antes de responderle, no sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, algún comentario acerca de la intervención de Germán. No. Germán, vea, para serle muy sincera, como bien lo dice ahí el acuerdo, está en proceso de análisis. Yo sé que han sido tal vez muchos meses, pero en realidad nosotros, no quisiera equivocarme con la palabra que vamos a utilizar. Hemos tenido otras, perdone el término, pero es el que se me viene a la mente, ¿verdad? Otras prioridades, otros proyectos, otros cosas que analizar. Es que no quisiera utilizar alguna palabra que se pueda después malinterpretar. Aquí lo que podríamos hacer con base a la visita suya es volver a sacar el proyecto donde cada uno lo tenemos, darle una revisión y analizarlo como consejo que somos y contestarle, ya sea una respuesta positiva o una respuesta negativa, de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, que lleguemos y que consideremos oportuno para el distrito. Entonces no sé si nos da, bueno, sí, sé que hay que contestarle también por escrito, entonces esta sería la respuesta que yo como presidente que estoy fungiendo hoy podría darle, decirle que el proyecto está acá, está para análisis, está para ver si se aprueba o no. Lo podríamos sí, comprometer a los compañeros para que lo revisemos para la próxima semana y la próxima semana someterlo a votación, a darle el análisis o enviarlo a la comisión. Ahora lo vemos a ver cuál es el camino más viable que tenemos para así poderle dar una respuesta a usted, ya sea positiva o sea negativa, pero así no podríamos darle como una respuesta o encaminarlo hacia algún criterio que no está en mi voluntad decirle si sí o si no, porque como le digo, lo tenemos para análisis. ¿Alguno de los compañeros? Sí, Minor. Buenas tardes, don Germán, buenas tardes, compañeros. Yo soy el que menos debiera hablar, como le dije aquel día, porque son familia mía, la mayoría. Pero la excusa que usted puso de que no ha habido tiempo es una excusa que para mí no es válida, porque se ha sacado tiempo incluso para montones de cosas, hasta para discursos de 20 minutos hablando cosas que nada que ver, con puros ejemplos, y para información de don Germán, ese tema se olvidó, no se volvió a tocar, no se volvió a mencionar, no sé en qué parte está archivado, nunca se dijo que sí, nunca se dijo que no se sometió a votación. Pienso que tal vez la voluntad de una sola persona tuvo influencia sobre los demás y no se volvió a hablar del tema. Como les dije anteriormente, aquí hay un montón de fotos que tienen menos mérito de esas personas que don Germán acaba de nombrar. No es porque sean familia mía, pero tienen muchísimo menos mérito de personajes que están aquí. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué sí o el por qué no? Sin una explicación. Si a mí me dicen que decía Barbosa es un bombeta que no hizo nada por Peñas Blancas en el momento que lo hizo, a mí me lo tienen que probar, porque yo sé que la historia yo la conozco y yo sé que no es así. Lo mismo en el primer asentamiento campesino que hubo aquí en Peñas Blancas, que costó 5,000 colones y se los dieron a mi abuelo, le dieron los 5,000 colones y le dijo, tome, va y pague eso. Y él vino y lo pagó, y el gobierno le dijo, si usted le da la comida al ingeniero, yo le mando al ingeniero para que mida las parcelas. Y me puedo acordar cómo estaba ese asentamiento. Aquí para abajo, la primera parcela era la de Pecueca, después seguía la de Pirucho, después seguía la de Chano Rojas,
al frente estaba la de Reiner Jiménez, al lado arriba la que ahora es de Ricardo Herrera era del señor este que le decían Panocho. Después ahí seguían para arriba hasta llegar aquí a pegar con Lindor Campos y todas las parcelas de la altura. En esos tiempos el proyecto del café estaba de mucha emoción, entonces las partes altas eran buenas para café, entonces se repartió también esa parte de altura para que la gente sembrara café. Ese fue el primer asentamiento campesino. Después vino la invasión de la finca Los Pinto y ahí hubieron otros personajes que también hicieron muchísimo por este distrito. Y yo pienso que sí, don Germán tiene razón, aquí tiene que haber habido una respuesta concreta, el por qué sí o el por qué no. Muchas gracias. Bueno, yo le estaba comentando aquí a Kaylin. Vuelvo a repetir y que quede claro, digamos, yo no quisiera decir algo que se pueda malinterpretar o digamos, y sé que tampoco es la respuesta como correcta. En algún momento, en alguna conversación, yo sí me acuerdo, no sé si fue aquí en sesión o fue extra sesión, en algún momento de los que estuvimos hablando, yo sí me acuerdo que nosotros comentamos que eso era un proyecto viable, pero para el museo de la reforma agraria, nosotros, ¿verdad? Pero bien, para no entrar en polémica o en discusión, vuelvo a reiterarle y decir cosas que tal vez no lo son, podemos ahora nosotros como consejo tomar el acuerdo y estudiarlo, porque yo sí quiero que también aquí el señor Germán se entere que muchas veces se deja lecturas de análisis, de comentarios y yo llego, pregunto y nadie ha leído nada, entonces ok, no es solo culpa o no me vean a mí solo como de que se archiva si tampoco hacen lectura. Yo sé que no son excusas y que no tendríamos que, pero sí que quede claro que no ha habido tal desinterés y que bien lo podemos retomar y verlo la otra semana y analizarlo y evitar el conflicto, el dime que diré que vamos a entrar si seguimos acá. Que cada quien lo estudie, todos lo tienen y la otra semana lo comentamos y le haremos llegar a usted la respuesta. Si me permite Sí, poder señor. replicar. No, primero agradecerle a Maynor Rojas por las palabras que acaba de expresar. Siento yo que es un apoyo directo a lo que yo he venido a solicitarles hoy nuevamente, después de 10 meses de presentado el proyecto. Pero sí, Presidenta Paola, yo quiero decirle que su justificación del atraso para conocer o someter a votación este proyecto me parecen desafortunadas, porque ese proyecto, como le dije anteriormente, no tiene ningún costo. Si fuese que vamos a sacar 1 millón de colones del presupuesto del Consejo Municipal para hacer esa distinción, podría haber una justificación, porque se están tomando recursos que ya están presupuestados, pero una fotografía, un marco y una actividad donde se convoquen a los hijos e hijas y demás descendientes de estos señores que ya no están con nosotros, tiene un costo mínimo que con la caja chica, me imagino, se podría hacer. Entonces, yo les agradezco que por lo menos lo sometan a votación, porque es lo menos que pueden hacer. Deliberar es reflexionar antes de tomar una decisión, ustedes como máximo órgano colegiado, sea positiva o negativa, porque se deben al pueblo, se deben a aquellos ciudadanos que en el caso mío ha presentado un proyecto no para mí, no,
Simplemente que yo estoy detrás de esta historia porque mi papá también fue un partícipe de esa lucha por tierra que se dio acá. Y entonces tengo una responsabilidad y un legado también para dejarle a mis hijos y mis nietos de qué he hecho yo por mi distrito y qué puedo hacer de aquí en adelante aún más en los años de vida que me quedan, si Dios me lo permite. Con que lo puedan analizar y votarlo la otra semana, sea positivo o negativo, ya ustedes están cumpliendo con su responsabilidad. Buenas tardes y muchas gracias. Sí, Chepe. Chepe Mesa. José Ángel. Yo quiero felicitar a Germán por el gran esfuerzo, ¿verdad? Y siento que sí, veo cierta deficiencia, no sé a quién, ¿verdad? Aquí, porque en realidad poco se dio importancia a eso. Tal vez usted le faltó decir cuáles beneficios tal vez tendría el distrito con ese proyecto que usted presentó ahí, que yo me quedé un poco jalando porque yo sí soy tamaño un poquito más viejo que usted y conozco tamaño un poco de eso también, ¿verdad? Y no solo eso que veía ahí que usted proponía era tan necesario, hay muchas cosas necesarias y usted fue presidente de este consejo hace muchos años y fuimos compañeros también. Sí, cuando se hizo esa acera, usted fue el que yo le agradezco esa acera a usted, nada más, a nadie más, porque usted fue el promotor. Pero ese fue un proyecto que usted lo presentó y lo se llevó a cabo por el esfuerzo de todo este consejo municipal cuando estábamos allá. Pero, no sé, a mí me quedaron un poquito de dudas con eso, porque como se ocupaba, me parece como un proyecto, hacerlo bien hechito y como más clarito, como menos complicadito para nosotros, como somos tan babosos, ¿verdad? Como que algunas cosas no las entendía muy bien yo. De eso. Pero yo hice lazo caído, nunca he tocado ese punto. Yo sé que sí, tal vez valdría la pena como ver los beneficios que tendría el distrito con esas cosas que usted pedía en ese documento ahí. Gracias. Gracias, José Ángel. Mire, dos cosas muy puntuales. Yo nunca fui presidente de este consejo municipal. El presidente fue Juan Bautista. Juan Bautista Castro fue el presidente. Yo era simple concejal igual que usted. Ok. Entonces, esa primera aclaración para los demás compañeros. Y después, bueno, a mi entender el proyecto está muy claro. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los fines que se persiguen? Eso es historia, eso es cultura, eso es, en otras palabras, dimensionar la obra que estos hombres y esta mujer hicieron como agricultores, como líderes comunales y políticos para el desarrollo de este distrito. Vamos a ponérselo así, más fácil. Después de creado San Isidro, en el año 1945, por esas 17 familias debidamente asentadas, lo único que había para allá de la Chachagua era montaña. A la margen derecha de ese camino, que era la principal vía de comunicación a La Fortuna, porque no había camino de Javillos, La Vega, El Molino, Los Ángeles, no había. Este era el camino principal. Era pura montaña, 3000 manzanas de montaña. Y a la margen izquierda de ese camino, la hacienda Chachagua, grande, totalmente trabajada, productora de café, ganado, madera, principal fuente de trabajo
de los primeros pobladores de este distrito. Chachagua como comunidad no existía. El Limbo, el Abanico y sector Ángeles tampoco. Lo que esta gente vino a hacer, que fueron los hijos de esas 17 familias, que ya eran hombres y mujeres, casados algunos, que la tierra ya no les alcanzaba, fue organizarse, liderados por don Amado Rojas, en principio, y también por Deseado Barbosa y por Gaudelio, e invadir esas 3.000 manzanas con las consecuencias legales y judiciales que iban a tener en contra, porque estaban invadiendo la propiedad privada de un terrateniente. Antes no habían leyes, la ley de parásitos, la ley de terrenos baldíos, que era un arrendamiento que se daba, la ley de informaciones posesorias, pero tenían que tener 10 años de forma quieta e ininterrumpida, a título de dueño, ocupados esos terrenos para que el gobierno de entonces pudiera ayudarles a esas familias campesinas que luchaban por tierra. Ahí hay un antes y un después, ahí es donde nace la reforma agraria de Costa Rica. ¿Por qué? Porque el gobierno de Costa Rica se dio cuenta en aquel entonces, en el gobierno de Mario Echandi Jiménez, en el año 1961, que se aprueba esa ley, que efectivamente el Estado tenía que intervenir para regular el uso y la tenencia de la tierra, porque estaba en manos de los terratenientes, y el campesino, llámese jornalero, peón agrícola, el pequeño agricultor, no tenía dónde sembrar, dónde poder mejorar su nivel de vida, sino que hizo eso precisamente para buscar ese apoyo, y se dio. Y un año después se creó el ITCO, una institución autónoma con presupuesto propio, con capacidad legal, oigan, para poder comprar y expropiar la tierra del terrateniente que la tenía acaparada. Eso fue lo que se hizo. Y en junio de 1963, Francisco J. Orlich, el presidente de ese entonces, firmó el decreto para que se expropiara esa finca de los Orlich. Imagínese usted qué decisión. En otras palabras, es como decir hoy en día que el gobierno tome una decisión de esas contra el más ricachón de acá. Hacer eso en aquellos tiempos era enfrentarse a la oligarquía cafetalera, a los grandes ganaderos, a los grandes terratenientes. Y qué visión de esos hombres y mujeres diputados que pudieron aprobar esa ley y decirle al terrateniente: no, esa tierra la ocupamos porque hay 205 familias que son campesinas y que necesitan tierra, que fueron a dar a la cárcel. Eso fue lo que pasó acá. Y ahí es donde nacen estos 4 pueblos pioneros. No hay en Costa Rica, oiga, es que nosotros tenemos que dimensionar eso. No hay en Costa Rica otros pueblos que tengan esa distinción, esa característica, ese orgullo de ser los 4 pueblos pioneros de la reforma agraria de Costa Rica, como yo lo he dicho más de una vez acá. El Limbo, Chachagua, sector Ángeles, el Abanico, esos son. A partir de ahí el ITCO hizo esos centros de población que ustedes los ven grandes. Chachagua tiene un incremento de desarrollo por cuanto quedó a la vera del camino de la ruta 702, hoy carretera nacional. Esa es la diferencia. Pero quien estaba llamado a ser así era el Limbo, por su planicie y porque por ahí pasaba el camino principal y por ahí iba a ser. Y por eso usted en las votaciones dice Colonia Trinidad es el Limbo, donde está el centro de votación. Al río ser más explayado allá abajo, no había posibilidades de cruzarlo. Entonces se vino cambiando el acceso al distrito. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál es el beneficio? Precisamente eso. Eso es un acto histórico a nivel nacional, no es ni a nivel del distrito ni a nivel del cantón. Imagínense que de ahí en adelante el ITCO fue comprando tierras, creando pueblos nuevos, metiendo electricidad, metiendo caminos, distribuyendo la tierra a lo largo y ancho del país. Y entonces se vino a generar el desarrollo. El parcelero, el agricultor,
con aquella carretada de chiquillos, como decíamos nosotros, que andaban a pata pelada, ya tenían dónde vivir y dónde sembrar y dónde poner por lo menos malanga, yuca, tiquisque. ¿Por qué? Porque la crianza de la familia, lo más preocupante es no tener plata y tener hambre, pero teniendo que comer, se vive, y así salieron adelante. Nosotros tenemos que valorar todo eso, y esas son las grandes enseñanzas que estos hombres, líderes, como decía Hugo Barbosa, que se enfrentó a esa oligarquía económica, a todos aquellos que no estaban de acuerdo. No fue fácil para Deseado Barbosa, porque tuvo que enfrentarse primero cuando no era diputado y después cuando fue diputado para que se aprobara la ley del ITCO. ¿Ah? Doña Tulia Alvarado, primera parcelera de Costa Rica, ahí está en los anales de la historia, la primer colona, la primer mujer que recibe esa distinción, y nosotros todavía no hemos podido declarar a hija predilecta del distrito por esa labor que hizo. Esa mujer era valiente, ama de casa, enfrentó grandes problemas, desafíos de su vida, la muerte de su esposo, criar a sus hijos, ser agricultora, quemar en los ranchos. Don Amado Rojas, líder de los campesinos, era la voz cantante, era el interlocutor, era el que tenía la conexión con la junta directiva, con esa junta directiva primera del ITCO, para ver cómo se resolvía el problema. Deseado Barbosa lo sacó de la cárcel 2 o 3 veces de San Ramón y de la penitenciaría central, donde estuvieron más de 21 días ahí con los mayores criminales de la época. Chano Rojas fue el que se metió aquí. ¿Usted cree que mi abuelo Flavio López hubiera podido comprar 40 manzanas ahí que le dieron, que es la finca que tiene Fabio Luis ahora, siendo peón, ganando 60 pesos por un ajuste de una manzana de montaña que duraba 15 días picándola? Difícilmente. Bueno, esa fue la obra de Chano Rojas. Y me quedaba Gaudelio, que también se incorporó, fue un líder comunal y aportó mucho a esta causa. O sea, José Ángel, con todo el respeto, ya para terminar, esa es la historia única y esos son los beneficios que tenemos para poder aprobar ese proyecto y de una u otra forma dimensionar la obra de estas personas, y también que los hijos, que los herederos, los nietos y bisnietos de estos personajes pues se sientan orgullosos de que su papá y su mamá son tomados en cuenta por la máxima herramienta de desarrollo del distrito, como es el Consejo Municipal, para que sean declarados hijos predilectos del distrito. Bueno, así los dejo. Muchas gracias. Ok, para ir viendo punto por punto, veamos esto, bueno, de Germán, yo creo que quedó súper claro, ¿verdad? Y yo creo que todos deben de tener el documento que nos había hecho llegar, bueno, Fabián por medio de Germán, o en la misma acta que se vio. Tal vez lo ven y lo analizamos la otra semana para someterlo a votación y ir saliendo de estos temas. ¿Están de acuerdo? Ok, tal vez entonces se organizan con Fabi y lo solicitan y pasan a recogerlo. Fabi iba a decir algo y No, ya le doy la palabra a que Gonzalo. eso está ahí en archivo, entonces yo voy a sacar el documento y el día de mañana a primera hora se los reenvío.
En realidad es corto, son como 4 folios, 4 hojas, la petitoria, yo creo, ¿no? Era grande, bueno, y de igual manera ahí debe estar. Lo que sí podría trasladarles, tal vez, como para que tengan algún tipo de referencia, la Municipalidad de San Ramón, ellos tienen un reglamento para lo que son nombramientos de hijos predilectos a nivel de cantón, una serie de requerimientos y de justificaciones para que cumplan, y con base a eso ya toman el análisis de sí o sí no, por lo menos para que ustedes tengan una referencia de que no tomen una decisión así a la ligera. No digo negativa o positiva, sino que tengan un documento como base para que el día de mañana les pregunten con base a qué dijeron que sí, entonces ya no, es que el reglamento de San Ramón dice esto y estamos adscritos a ellos y con eso nos guiamos, o viceversa, ¿verdad? Tener la justificación por el otro lado, pero es nada más como un documento de apoyo para ustedes. Al final ustedes verán qué decisión toman, obviamente, ¿verdad? Es como el material de apoyo que les podría brindar yo para esa toma de decisión. Ya otra sugerencia o un criterio por parte mía no podría, porque no sé el tema. Doña Sara. Pero a mí me parece, o sea, ahorita no me pareció, por ejemplo, la forma de Minor hablar hacia, bueno, a Paola o hacia el grupo. Yo creo que si no se ha tomado una decisión, somos culpables todos, porque eso sí lo vimos. ¿Y por qué? Si en el caso de Minor, con todo el cariño, si él, yo sé que es familia de él y que conoce mucho la historia, ¿por qué no estar como motivando, preguntando, por qué no hacemos esto, por qué no hacemos los otros, por qué no ha tomado una decisión? Si a final de cuentas, digamos, yo veo que lo que Germán dice ya y posiblemente sea una historia bonita, o sea, lástima que se extiende tanto, porque yo creo que ya y que uno como Germán, si él quisiera, digamos, que nosotros viniéramos a escuchar la historia del distrito, del pueblo, que es tan bonita, yo creo que debe sacar como algo aparte, porque es algo que yo creo que ya todos, yo que no he sido, bueno, no soy tal vez de este distrito, pero esa historia ya todo el mundo, o sea, todo el mundo la conoce, todo el mundo la sabe, entonces me pareció, digamos, que sí debemos, digamos, de en este momento, si, o sea, si alguien falló, hemos fallado todos porque todos hemos dejado ese proyecto, digamos, por allá. Entonces, o sea, no me parece, digamos, justo echar la culpa, digamos, a Julano o al otro, porque yo creo que somos un equipo. Si uno falla, todos fallamos. Muchas gracias. Doña Sara, voy a hacer la pregunta aquí. ¿Quién de ustedes ha leído ese proyecto? Digamos, yo les puedo asegurar que quizás Minor, por el interés de la familia o el papá que está ahí, yo sí lo leí porque yo soy, digámosle, como yo sí trato siempre de leer toda la correspondencia que llega y todo, tal vez por el puesto sería la palabra que tengo, entonces yo sí trato tal vez de empaparme, pero bueno, vea que Chepe dice que no, yo no sé usted, digámosle así muy sinceramente, doña Sara, si usted lo leyó, o Michael, o la misma Kaylin, digamos, yo creo que sí deberíamos de ponerle un poquito de ganas en cuanto a lo que es estar leyendo lo que nos envía Fabián y si tenemos algún interés o si creemos que algo se nos está quedando, estar recordando, ¿verdad? Chepe. Fue Minor, perdón. Vea, sinceramente le voy a decir, aquí lo que no hay es interés. No hay interés en ese proyecto. O no tenemos interés. Es más, les voy a hablar cómo es puramente por derecho. Eliezer no quiere Tulelo, ni yo tampoco. Entonces, porque en ese paquete está Tulelo, por eso es que Eliezer no quiere aprobarlo. Por eso se dejó casi archivado. Bueno, en ese momento está archivado, no se volvió a menear, no se volvió a preguntar, no se volvió a decir nada, ¿verdad? Pero yo pienso que Germán tiene su razón. Yo no voy a decir que yo tengo la razón, que lo hagamos o no lo hagamos, tampoco lo voy a hacer. Pero que se archivó, se archivó. Que no hay voluntad para aprobar eso, no hay voluntad para aprobar eso. Pero, y con lo que yo me referiría acerca de Paola, yo no estoy diciéndole nada a Paola. Nada más que presentó una excusa que yo no lo hubiera presentado, que no había tiempo para eso, o que un descuido. No, lo que no ha habido es voluntad.
No se volvió a menear el tema, se quedó quietico ahí y ya. Germán vino a moverlo. Ahora sí tenemos que darle una respuesta. Llegar y decirle, ¿por qué lo votamos negativo? ¿Por qué lo votamos positivo? Lo que Fabián está diciendo, que nos va a facilitar ese documento, es muy, muy, muy importante. Pero yo veo así que ese es el asunto. Si en esas personas que Germán nombró no hubiera venido Tilelo, esto ya estuviera aprobado de hace ratos. Dos cositas nada más ahí. Una, que Eliezer no está. Entonces, como les digo, llevémoslo para la casa, lo analizamos y la otra semana lo vemos. Y segundo, yo sí quiero ser muy sincera. Para mí este proyecto no es una prioridad. Hay cosas más prioritarias en este momento, tanto para el desarrollo del distrito como para nosotros como consejo. Es mi opinión y yo la voy a defender, ¿verdad? Nada más ahí como para que quede claro y para justificar del por qué yo dije eso. Sí, yo lo que pienso es que se debe de volver a tocar el asunto, ¿va? Porque a él, yo vi que, bueno, él tenía suficiente tiempo para hacerlo, lo vi muy largo y muy complicado. O sea, es mejor poquitas palabras y que algo real. Yo lo viví, eso, en carne propia. Cuando se dio eso, yo era un huevón, ya aquí bien 100%. Hasta nosotros queríamos que lo dieran a la parcela, no lo dieron porque teníamos un pedacito ahí, ¿verdad? Y porque entre los mismos le solucionaban el piso a uno, ¿verdad? Pero yo lo viví y mucha familia mía se involucró en eso. Y así que a mí no me admira absolutamente nada. Lo que sí lo vi que un poco enredadón, digamos, me gustaría pocas palabras y cosas que se hagan fáciles. De aquí a decir sí o no. Porque ¿para qué tanta lalaca si al final va a decir lo mismo? Entonces, bueno, a mí que me gusta así, ¿verdad? Entonces, si Germán, una hojita de estas, tira el proyectico ese que a él le interesa y lo presenta aquí, nosotros le damos respuesta muy rápido, ¿va? ¿Para qué tanto más? Gracias. No. Entonces, que quede, lo ponemos como acuerdo. Queda ahí de tarea que bueno, Fabián lo va a reenviar al grupo y el que lo quiera en físico tal vez entonces se lo pida a Fabián y coordinan ahí para venirlo a traer. Y lo retomamos la otra semana y se somete a votación a ver qué decisión se toma. Seguimos. No tenemos más visitas, ¿verdad? Informe de correspondencia. Okay, en cuanto a ese tema, yo el día de mañana les voy a enviar lo que es el proyecto que propuso el señor Germán y también voy a ver si descargo el reglamento de San Ramón para que tenga una base ahí de criterio, ya sea favorable o negativo, que por lo menos lo tomen como una referencia para que digan sí o no, ¿verdad? Por parte de la correspondencia, primeramente, bueno, llega un oficio por parte del CINDEA San Isidro de Peñas Blancas, en el cual por motivo de renuncia de uno de sus miembros, en este caso vamos a ver. Cristian Morales Díaz es el que renuncia. Ese era también un funcionario aquí al Consejo Municipal. Entonces, con base a eso, proponen a Osvaldo Arroyo Montero. Cédula 2-563-634. Adjuntan la carta de renuncia de Cristian y la fotocopia de cédula, en ese caso del señor Osvaldo. La documentación estaría completa, sería para aprobación. Y por otra parte, llegó un oficio, el DMCOR-CAE 0258-2023. Este oficio, para entrar en contexto, creo que fue a finales del año pasado, la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios de la seccional Chechagua, que fue don Víctor Ramírez, que vino y se presentó. Él solicitó que hubiera un pronunciamiento sobre el Acuerdo de Alianza del Pacífico a la presidencia en ese momento.
con fecha de lunes 28 de noviembre del 2022, ustedes como Consejo Municipal transcriben o toman un acuerdo del número 02 del acta 51-2022 del 22 de noviembre, donde acuerdan pronunciarse en relación a la iniciativa del Poder Ejecutivo de adherir a Costa Rica al Acuerdo Alianza del Pacífico, donde este gobierno local no está de acuerdo que se afecte a los agricultores nacionales mediante algún tipo de convenio bilateral, y manifestamos que no apoyamos ninguna iniciativa que vaya en contra de nuestros pequeños y medianos agricultores. El acuerdo se exime trámite de comisión y fue definitivamente aprobado por unanimidad con 5 votos a favor. Eso fue dirigido al señor Rodrigo Chávez Robles como presidente de la República de Costa Rica en su momento, y fue remitido también al ministro. Ahora, con fecha del 31 de marzo del 2023, remiten este oficio. Bueno, en este caso va dirigido a mi persona como secretario del Consejo Municipal de Distrito Peñas Blancas, e indica que, estimado señor, me refiero a su nota del 28 de noviembre, y en primer lugar quiero agradecer la comunicación e indicarle que tomamos debida nota de lo que nos comunica. Tengo a bien compartirle que la administración Chávez Robles cree firmemente en la apertura comercial y la inserción en los mercados internacionales como una poderosa herramienta para fortalecer el crecimiento económico y promover un desarrollo más sostenible e inclusivo. Por ello, este gobierno se ha propuesto concretar nuevas alianzas comerciales e integrarse a esquemas que propicien una profundización más efectiva de la integración regional, como es el caso de la Alianza del Pacífico. En esta línea, la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico fue planteada durante la campaña electoral como una de las principales propuestas en materia de comercio exterior e integración regional. Al ser elegido el presidente Chávez, adquirió la responsabilidad de cumplir el mandato electoral que recibió de la mayoría del pueblo costarricense y de concretar, por lo tanto, lo que propuso respecto de la incorporación del país a dicho bloque. Es menester referir que hay estudios técnicos muy sólidos y robustos que descartan efectos de amplio alcance nocivos o perjudiciales para el sector agrícola, pero que a la vez identifican mínimos espacios de fricción en unas pocas actividades agrícolas. Para atender esto, el presidente Chávez ya ha manifestado públicamente el compromiso de su administración para desarrollar políticas y programas tendientes a atender tales espacios de fricción. Por último, no omito reiterar la total disposición de este ministerio para mantener un diálogo franco, constructivo y abierto, transparente y basado en evidencia sobre este tema. Por ello, estamos a la mejor disposición de reunirnos para conversar con su organización al respecto. Atentamente, Manuel Alejandro Tovar Rivera, ministro del despacho del Ministerio de Comercio Exterior. Esto yo no lo remití al seccional Chachagua, digamos, a Víctor Ramírez, esperando. Esto es meramente informativo, pero no sé si ustedes van a querer remitir esta nota a ellos o simplemente dejarlo ahí. Lo analizábamos y lo traíamos y lo comentábamos porque hay que dar una respuesta. ¿Lo leyeron? ¿Tienen algún comentario acerca de las recomendaciones que nos dan a nosotros como consejo? ¿Estarían? Okay. ¿Ustedes? Okay. Ellos nos dan tres recomendaciones ahí como muy puntuales.
Las 3 recomendaciones son, bueno, la 1, brindar al Consejo, ¿verdad? Brindar en la forma y en las condiciones que le corresponden conforme a su competencia el apoyo necesario a las acciones que proponga la Administración para el cumplimiento de las acciones giradas por esta auditoría interna. En el punto 4.2 de este informe, en efecto de contar con la información de mayor calidad para la toma de decisiones de los jerarcas y de los titulares subordinados, el fortalecimiento y la transparencia en la gestión. El 4.1.2 dice que definir las prioridades que orienten a la actuación de la municipalidad en torno al proceso de gestión de cobro y a la recuperación de las cuentas por cobrar, en aspectos tales como tratamiento de las cuentas morosas y en riesgo de prescripción y oportunidad en la ejecución de cobros administrativos, así como en la existencia de mecanismos de control sobre dicho proceso. Y el 4.1.3 dice considerar la posibilidad de otorgar el incentivo a los contribuyentes que en el primer trimestre cancelen por adelantado los tributos de todo el año, tal y como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Yo considero, o bueno, antes lo comentaba ahí con algunos, bueno, yo lo comenté con Kaylin y Kaylin dice que en cuanto a la posibilidad de otorgar el incentivo, ya ella con Ronald lo estuvieron hablando. Ronald es el encargado de patentes. No sé si lo amplía ahí un toquecito y ya ahorita. Sí, bueno, sobre ese tema, buenas noches primero, compañeros y compañeras. Ya yo pedí como administración una asesoría al IFAM para poder hacer todas esas manuales y planes de trabajo en el departamento de cobros, porque parte de lo que se encontró en la auditoría es que no se tiene ningún reglamento, no se tiene ninguna planificación en el tema de cobros y en casi en todos los departamentos. Entonces son parte de las cosas que tenemos que ir mejorando y que se tienen que ir haciendo. Entonces yo pedí una asesoría al IFAM, tanto para cobros como otros departamentos, como el tema de recursos humanos, evaluaciones de desempeño, el tema, la parte de manejo de patentes y otros temas en administración tributaria como bienes inmuebles, la parte de recolección de residuos, para que nos ayuden a hacer un estudio tarifario, porque nosotros estamos apegados actualmente al reglamento de la Municipalidad de San Ramón, porque nosotros no hemos hecho nuestro propio estudio de costos en el tema de recolección de residuos y tenemos la tarifa que tiene San Ramón. Entonces, parte de esto ya yo lo solicité al IFAM para poder ir mejorando, ir haciendo todo este tema de controles y tema de cosas que tenemos que implementar. Y en el tema de ese incentivo, nosotros lo hemos venido hablando porque en la mayoría de las municipalidades del país ya se tienen este programa para la gente que paga todo el año en el primer trimestre. Normalmente anda entre un 5 y un 10%, pero yo lo que le decía a Paola es que como consejo podrían solicitar a la parte de contabilidad un estudio de impacto económico que este incentivo tendría en las finanzas municipales. También tenemos que prever que esto va a incentivar a la gente a venir a pagar a inicio de año, ¿verdad? Entonces vamos a tener más presupuesto para ejecutar durante el resto del año y vamos a bajar la morosidad porque la gente va a venir, mejor pago todo el año de una vez, me hacen un 10% de descuento y el resto del año a veces vienen, pagan un trimestre y se les olvida el otro trimestre y el otro trimestre y cuando se dan cuenta ya tienen 2 o 3 años acumulados, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, vienen a exonerar, pagan todo el año basura y se les aplica un descuento de una vez. También incentiva y se prevé, o muchas municipalidades lo tienen, porque aumenta el presupuesto desde inicio de año y hace que la MUNI tenga más disponibilidad. No tiene como esa incertidumbre de si va a entrar o si no va a entrar. Entonces yo lo que le decía a Paola es que podían tomar el acuerdo para que les presenten ese estudio para ver qué porcentaje es el más recomendable en las finanzas o con el panorama que se tiene acá en la municipalidad. Y es súper bueno para nosotros, ya nosotros lo hemos hablado con Ronald desde hace tiempo, porque muchos de los contribuyentes llegan preguntando
a inicio de año si hay algún tipo de incentivo. Y como uno dice que no, entonces, bueno, no lo pago por trimestre, o por semestre, o a fin de año, o así. Que a fin de año más bien no se les hace el descuento y se les cobran intereses, entonces menos vienen. Entonces sería muy bueno que este consejo pueda verlo. Eso sería como el aporte. Y en cuanto al punto, tal vez como para ir aterrizando, en solicitarle a la administración y al departamento oportuno presentar un plan de trabajo para priorizar el cobro de estas cuentas que están en mora y que están ahí bastante atrasadillas. No sé si aprobamos. Sí, Maynor. Buenas tardes. Mira, yo el otro día le hice un comentario acerca a Eliezer, que hay muchísima gente que no paga porque se le olvida. Entonces, hay que un incentivo, ponerle un ejemplo, la basura. Hay montones de gente morosa que no paga la recolección de basura. Entonces, un cobro informativo sería muy importante. Es el mismo papel y poner un carajo que lo vaya a repartir en todas las casas, cuando menos que haya gente. Un cobro informativo donde le diga, mira, usted está debiendo la basura o la basura se paga así, así, así. Hay muchísima gente que ni sabe que la basura se cobra. Muchas gracias. Entonces, como para darle la respuesta al departamento de auditoría, bueno, solicitarle a la administración que ejecute las recomendaciones que se les da. Eso como punto número 1. Después, como punto número 2, solicitar a la administración y al departamento oportuno presentar un plan de trabajo y priorizar el proceso o la gestión de cobro y de recuperación de las cuentas por cobrar. Y tercero, solicitarle al departamento de contabilidad sería realizar el estudio de viabilidad y la recomendación de cuál sería el porcentaje a rebajar como incentivo para hacer el pago al inicio de año, y para nosotros como consejo poder tener, bueno, ya eso es punto y aparte, ¿verdad? Lo que decía Kaylin, mayor presupuesto al inicio de año y poderlo distribuir de una manera más eficaz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con Maynor, con que se mande cobros y que vaya el inspector, porque yo veo que ese inspector como que es muy poquito la labor de él. Yo veo que antes, yo como tengo tanto tiempo de estar aquí, ¿verdad? Antes el inspector tenía que caminar hasta por caminos de tierra y caballos, de todo lo que fuera, pero se iba a pulsear la platica. Y yo veo que ahora como que sí, muy fácil, no se paga, pero tampoco se cobra, ¿no? Y la gente, algunos saben que deben, pero es más tranquilo, como no se cobra, pues no le hace falta, ¿verdad? Y entonces, a mí me parece que no solo la basura, un cobro general a todos los que tenemos cuentas aquí, digamos, pendientes, se les lleva. Que me parece que dure 15 días. Bueno, yo no sé dónde está la labor de ese inspector que trabaje tanto. Entonces tal vez se pueda. Ahí pasa a un año y está ahí. El inspector ahí luego que a veces en la oficina, yo no sé si será que tiene que trabajar también ahí, pero luego más que todo que se maneja aquí. Y antes se manejaba afuera, él es el que andaba trayendo plata para la municipalidad. Entonces, me parece excelente la idea que presenta Maynor y que se ejecute lo antes posible para el bien de este distrito. Porque nosotros nos vamos a favorecer, ¿verdad? Pero el distrito sí se favorece, entonces lo favorecemos todos. Gracias. Ese comentario ahí se lo dejamos a la administración. Y en cuanto a los 3 puntos de este acuerdo número 2, valga la redundancia.
Acuerdo número 1, perdón. A ese acuerdo número 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces, okay, por favor, levantemos la mano, que queden firme y que se exima de comisión para que sea rapidito el asunto. No tenemos nada más en correspondencia, ¿verdad? Seguimos con informe de la señorita intendente. Bueno, buenas noches nuevamente. Realmente la semana antes de salir a Semana Santa estuvimos varios días dándole mantenimiento a la maquinaria para poder hacer el asfalto que realizamos en San Juan, porque había unas máquinas como la niveladora que había que hacerle un mantenimiento porque estaba botando aceite y teníamos una vagoneta que estaba por ahí en mal estado. Entonces estuvimos los primeros miércoles y jueves llevando material al castillo, que es un compromiso que teníamos con ellos para ayudarles en el tema del atracadero. Se llevaron en esos 2 días y el día de hoy 20 viajes de lastre. Por ahí tengo unas fotos que les voy a pasar ahora. No sé si fueron ahora en Semana Santa porque quedó bastante lindo. Ya ellos están también usando el parqueo, porque esos días atrás, como no tenían material, no podían cobrar el parqueo, ni la Asociación de Desarrollo estaba lucrando, más bien tenían problemas porque los carros estaban quedando pegados y demás. Entonces es parte del desarrollo económico. Por ahí me mandaron fotos en Semana Santa regidores de la Municipalidad de San Mateo que estuvieron en el castillo, en el Fósforo esta semana. Entonces realmente eso es un desarrollo bastante grande para el distrito. De ahí se llevaron 20 viajes de material. Y el viernes estuvimos realizando el asfalto en la comunidad de San Juan. O sea, ahí se asfaltaron 150 metros desde el inicio de la cuesta, por donde estaban las Silapieras de Paco, hasta la entrada de la U. Eso fue aporte mucho de la comunidad, la universidad y la Fundación Fuerza de Amor. Nos hizo una donación bastante grande en el tema de asfalto y nosotros apoyamos con la colocación y demás. Hoy ya terminamos de llevar el material al castillo, entonces ya ahí terminamos con ese compromiso. El de la universidad estaba pendiente desde agosto del año pasado, entonces ya por dicha terminamos con ese también. Y para esta semana vamos a estar en Santa Gertrudis, la limpieza de ese camino. Los que han tenido la oportunidad ven que hay bastantes puños de tierra ahí en la entrada que quedaron desde hace mucho tiempo. Ya tienen hasta árboles y todo, entonces vamos a estar con la limpieza de ese camino. La niveladora todavía está en proceso de compra de repuestos. Ya entre Fabián y yo encontramos la forma de poder hacer la compra porque es por proveedor único. Solo hay un solo proveedor en todo el país de ese tipo de repuestos. Entonces esa había sido como la problemática de cómo se hacía el proceso de compra, pero ya tenemos la forma. Y entonces estaba hablando con Fabi, dura 3 días para poder salir la licitación y de ahí ya la compra de repuestos. Tenemos la fe que entre unos 15 a 22 días ya todo salga bien. Ya el tema de mecánico, ya él nos dijo que ya él sabía cómo hacerlo, cómo montarlo, entonces que en el momento que lleguen los repuestos, que duraba 1 o 2 días montándolo y no había mucho trazo en el tema de ensamblaje de todos los repuestos. La Universidad de Texas también nos extendió la invitación nuevamente para que vayamos a ver la exposición de nidos y huevos y así aprovechar y ver el trabajo del asfalto que se hizo. Entonces, si gustan podemos ir la otra semana, no sé si ahora los ponemos de acuerdo o qué día quieren ir ustedes como consejo. Hoy tuve la oportunidad de estar en Alajuela con una comitiva del presidente, estuvieron varios ministros, estuvieron varios diputados de Alajuela y todos los alcaldes de Fedoma. El evento era básicamente para la firma de un convenio que se va a hacer entre el gobierno y las municipalidades para la creación de unidades de empleo en cada una de las municipalidades. Yo por ahí les pasé el convenio para que lo analizaran. El convenio pretende, o tiene varias partes,
la municipalidad cree una oficina con una persona encargada de promover programas como Empléate, programas como Plonae, que ellos, uno de los programas es que pagan las capacitaciones y le dan estilo becas a las personas para que estudien. Otra es a través de las organizaciones comunales, acueductos, municipalidades, donde ellos pagan mano de obra, por ejemplo, como las aceras que se han hecho en algunas comunidades, las que habíamos hecho la vez pasada acá. También el acueducto trabaja mucho con el tema de Empléate, porque ellos les dan mano de obra. El Ministerio de Trabajo lo paga y la institución pone materiales, digamos. Entonces la idea es poder hacer una oficina en cada municipalidad para que estas oficinas se encarguen de promover todo este tipo de desarrollo de empleo, las capacitaciones. El Ministerio de Trabajo estaría pagando. Si un profesor, por ejemplo, de acá se inscribe ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo le pagaría a él para que él pueda dar las capacitaciones a la gente. Además, le pagarían a los estudiantes como estilo beca y les exigirían a los profesores una tasa de inserción laboral, o les van a pedir cuentas. Además de eso, el gobierno se encarga de capacitar a la persona que esté aquí, de proveer los recursos para el pago de los estudiantes o de los empleados, tanto municipales o como a través de la asociación empecemos a promover para que las asociaciones de desarrollo se informen y sepan cómo acceder a estos programas, cómo emplear gente del mismo distrito, acceso a plataformas como Cinerube, que es básico, y de las 13 municipalidades que somos parte de FEDOMA, 10 firmaron el convenio el día de hoy con el presidente. Nosotros no pudimos firmarlo porque se necesita un acuerdo del Consejo para que me autoricen a mí para firmarlo. Entonces yo ahí les pasé el convenio para que lo puedan revisar. Y también nos topamos que en el acuerdo de las vacaciones del IESER no se autorizó que yo asumiera la suplencia como intendente interina. Entonces, todo lo que yo he firmado la semana pasada y además de ese convenio tampoco pude firmarlo, no está autentificado. Entonces, hoy tienen que tomar un acuerdo para ratificar que yo asumo la intendencia interina o la suplencia de Eliezer en las fechas en que Eliezer tomó vacaciones, para que yo pueda asumir, porque realmente hay muchas cosas que yo no puedo firmar si no estoy autorizada por ustedes. El del convenio, no pueden analizar el convenio y ustedes toman el acuerdo de analizarlo o de autorizarme a mí para que lo analice y lo apruebe de una vez, como ustedes gusten. El de la suplencia sí, ese sí es urgente, porque por ejemplo la semana pasada se pagaron planillas y todo fue con mi firma, y entonces que se autorice o que me autoricen a mí a asumir la suplencia desde la fecha en que Eliezer sacó las vacaciones, con los rangos. Él presentó varios lapsos, y entonces en esa fecha asumir la suplencia como intendente interina. Ese convenio sí es bastante importante porque el gobierno tiene un programa bastante robusto presupuestariamente y es mucho de lo que podemos acceder si nosotros tenemos esa oficina. Pienso que podríamos asumirlo con los mismos funcionarios que ya tenemos, aunque ya están súper recargados, ¿verdad? Pero uno que podría asumirlo es Marlon, que ya tiene el CESI. Entonces, a través del CESI y la oficina de la unidad de Empléate, podríamos correlacionar muchos de estos programas que también van a promover el desarrollo del distrito y la educación y que muchos de los muchachos y muchachas que andan por aquí puedan acceder a una mejor condición laboral. Igual nos decían que este programa, un 55% del programa va orientado a jóvenes y a mujeres, ¿verdad? Más que de hecho estuvimos en una empresa, estuvimos en la zona franca de Coyol, donde tenían 36 muchachos que la empresa
les dio el espacio y les da todo, tiene el convenio ya con Empléate y PRONAE, y de esos 36 solo habían 4 hombres. Y la empresa les garantiza un 90% de empleabilidad a las personas que estén dentro de esos cursos. Básicamente la empresa los capacita para darles el trabajo en la misma empresa. Sí, entonces la oficina, la idea es que empiece a coordinar entre empresas, entre atracción de inversiones, y entre personas que buscan empleo, también para capacitar según la demanda que se tenga en cada localidad. Eso sería todo, no sé si tienen alguna consulta. Kaylin, a mí me parece eso súper importante, porque acuérdense que ahora los jóvenes tienen mucho problema porque los trabajos le piden siempre que tenga, o sea, cuántos años, que tenga experiencia laboral, y muchos no lo tienen, o sea, están bien capacitados o bien preparados, pero no tienen, entonces eso me parece demasiado importante. Sí. Sí, bueno, las vagonetas y el Bajop están funcionando al 100, estamos haciendo trabajos de limpieza, de cunetas, hay por aquí las alcantarillas que teníamos pendiente aquí con la gente del Poder, los vecinos que vinieron de Quintas del Río hace unos días, Islas del Río, ellos que ofrecieron hasta recursos. Tenemos pendiente también lo del parque de Chachagua, que vamos a estar trabajando en estos días. Ahí es movimientos de tierra y demás con el Bajop. La niveladora sigue varada. Prevemos unos 22 días más. Estamos en proceso de compra. Bueno, disculpe la pregunta, fue que no me quedó bien claro. ¿Qué horario tienen en eso de los nidos y los pájaros ahí en la universidad? Si los sábados están abiertos. Sí, ellos están abiertos creo que todos los días, pero sí hay que reservar, porque a veces tienen grupos como escuelas o demás. Entonces, si usted quiere ir con la familia o así, me parece que son los días de semana. Entre semana lo tienen como para grupos. Y para nosotros nada más me dijeron que pasáramos la hora y el día. Vamos a ver. Que por ahí en la información que hemos pasado en el grupo estaba, si no yo se las vuelvo a pasar, sino el número de teléfono de don Eugenio, que es el administrador de ahí, es el 8325-9898, o el de Noilin, o el de Noilin es el 8313-7642. Igualmente ahí les pasamos el brochure. ¿Alguien con alguna otra consulta, Kaylin? ¿Algún comentario? No. Ok, hay que tomar el acuerdo para ratificar a Kaylin, entonces como intendente interina en las fechas de que don Eliezer va a estar ausente. Entonces, levantemos la mano, los que estamos de acuerdo, que queden firme y que sea eximido de comisión. Con respecto a este convenio que nos envía Kaylin, yo en lo personal creo que lo conveniente es que nosotros la autoricemos a ella, que ella sea la que gestione todo lo relacionado a esto. No sé ustedes qué piensan, si están de acuerdo, si tomamos el acuerdo
pasado a eso, o si alguno tiene alguna objeción o algún comentario. ¿Está de acuerdo? Sí. Ok, ¿estamos de acuerdo? Chepe, ¿usted? Igual que queden firme y que se exime comisión. Sí, que usted se encargue de eso. No, igual lo puede leer y hacer alguna, ahí algún comentario, objeción, duda, cualquier cosa, pero estamos autorizando a que Kaylin sea la que se encargue, porque yo creo que es como la más indicada en este caso. Después Kaylin comentó 3 puntos que había que, el de esta exposición de los huevos. No sé si de verdad para el otro martes, o si lo hablamos ahí en el grupo, o si ponemos alguna fecha. Yo creería que lo conveniente es un martes, ya que todos nos trasladamos para venir al consejo. ¿Estarían de acuerdo en que sea el otro martes? ¿En qué horario? Una, dos, para llegar aquí a las 5. Antes como a las 2. 1:30. ¿Cuándo llega el bus? ¿A qué hora llega el bus? Sí, pensemos que 1:30 y le damos ahí el chance nada más a doña Sara para subir todos como consejo. No, yo creo que eso no es, eso hay una hora. Yo fui de esos porque estaba haciendo lo del asfalto ahí arriba y la vi muy pequeñita. No sé si después tienen algo en el bosque o algo más abierto, pero ahí es pequeñita. Igual dijo que la avisáramos para invitarnos a un café y que fuéramos a conocer las instalaciones y demás. Entonces, Un par de horas. sí, es Ok. cortito. Entonces lo dejamos para el próximo martes, igual ahí lo comentamos en el grupo para informarle tanto a Giselle como a Álvaro. No sé si don Elías. Tal vez quiera ir. Dígame por qué. Ok, seguimos. Informe de comisiones y regidores. ¿Hay algo? Sí, pero use el micrófono, porfa. Eso más bien a mí me molesta para escuchar, porque Pero es que tiene que quedar usted si grabado. agarra el micrófono casi no lo oigo, y así sin micrófono lo oigo mejor. Pero aquí queda grabado. Lo que quiero decir es esto. El próximo martes ir a esa exposición allá ¿a qué horas? ¿Antes de la sesión o después de la sesión? Antes de la sesión, a la 1:30, estar aquí Ok. todos en el consejo. Ok, entonces bueno, ¿qué se va a ir? ¿Vamos a ir cada quien por su cuenta propia o vamos a ir de grupo? Sí, yo ¿Cómo creo vamos a que- hacer? Que podríamos, en los carros del consejo de la MUNI. Allá yo ya me llevo mejor porque, ve, como Johan es ahí uno de los grandes cabecillas muy húmedo, entonces no me preocupo, pero si salimos de aquí en carro del consejo, todo, ok. Si no, pues, Sí, ya que Kaylin dice que sí podemos ir en el carro del consejo, llegamos aquí todos a la 1:30 y aquí nos acomodamos. Cualquier cosa, si hiciera falta, hay alguno de todos, y ponemos el carro y ahí cabemos. ¿Ya queda claro, Chepe? Sí. sí, porque ahí yo tengo un problema. Yo fui el único que voté, o sea, que no voté esa carajada. Y entonces fue porque no escuché. Yo expliqué, pero nunca, ellos les quedó la duda, ¿verdad? Si tengo oportunidad, yo me dispenso allá. Claro que sí. ¿Algo más en asuntos, en comisiones y regidores? No. ¿Asuntos varios? Sí, doña Sara. Yo quiero hacer una pregunta, a ver si han ido a hacer la inspección de allá de San Juan, del cable que estaba supuestamente en la ronda, que había mucha gente preocupada en San Juan. Ah, la ronda de Luna Nueva. Pero eso había sido... No tengo conocimiento, pero me comprometo a mañana, en la pura mañana, averiguarle a ver qué ha pasado con eso. Y después también la otra que yo había, bueno, que había dicho de las cabezales de Jaurí, que habían hecho como una cantarilla ahí con los cabezales,
como fuera completamente lo que es la ronda, casi en parte de la calle, que me parece que hay gente que ha dicho que es peligroso, ahí un carro se sale y ahí, o sea, puede haber un accidente o una bicicleta, algún niño que se salga o cosas así, en Jaurí, casi como al frente de Magallanes. Paola. Sí, señor. Yo creo que un asuntillo ahí es que asuntos varios estamos, ¿verdad? He estado viendo una moto que pasa por allá por la plaza, pero no por dentro, porque se ha estado haciendo como un tipo de, bueno, no sé, yo vi que la plaza llegaba hasta a la orilla de donde colinda, pero ahora veo que hay como un tipo como de entrada, camino ahí, o sea que pusieron, bueno, también queda bien para ver un partido, ¿verdad? Pero lo he estado viendo que sale una moto, o sea que detrás de mí yo veo que pasa una moto ahí, no sé quién será ni nada, pero o sea, me preocupa que se vaya a formar como una calle ahí, porque hacer la plaza más pequeña, en primer lugar, y en segundo lugar, pienso que hay que tomar alguna medida, digamos, de que eso que sirva para no poder ver un partido de allá para acá, digamos, porque si se forma, yo veo que hay vecinos aquí, pero esos vecinos de este lado no colindan, o sea, la plaza no forma parte de esa salida para nada. La plaza llega hasta donde yo tenía la propiedad, ahí. Tengo ahí una duda. ¿En cuál lado de la plaza? ¿Hacia el lado de donde era de Macho o hacia el lado del lado de... Sí, todo. Eso, a lo que Elías había informado una vez acá, que yo entendí, bueno, sí, ahí hay una calle que da acceso, no donde está la gradería, sino al lado opuesto, es donde usted indica, ¿verdad? Al lado contrario, donde está la gradería, digamos, de la plaza. Sí, está la plaza de deportes. Está la plaza de deportes, termina la plaza, está enmallada y después de la malla hay como un espacio de 2,5 metros más o menos a la colindancia. Ajá, donde están las bancas. Ahí se había echado lastre y se había hecho un estilo de camino hasta el final, el cual pretende, sí, ser más vistoso para los partidos. A lo que yo le había entendido en algún momento, Elías, el que había informado acá, alguna pretensión de la administración en ese momento es tal vez a futuro rodear con el muro y hacer como un tipo de pista atlética, se indicó en ese momento. Pero fue algo así que se comentó como al aire y como que se podía hacer algo a futuro, entonces que se iba a ir abriendo camino, pero eso es parte del plano de la plaza. Ahora, ese camino está abierto ahí, entonces cualquiera puede accesar, igual que la plaza está abierta, está allá, pero está abierta. Entonces ya ahí sería un tema de resguardar la plaza, pero cerrar el paso, sería lo único que yo le veo. Pero sí, eso está lastreado hasta el puro fondo, es una calle ahí, que se pretendía que para que entraran carros ahí en la hora de los partidos y que estuvieran fuera de la malla para que no invadieran la plaza. O sea, pero ahí no hay salida de nadie, digamos, eso es plaza. No, eso es plano, está escriturado a nombre de la plaza, digamos, del consejo. Nada más que está fuera de la malla porque hay un camino ahí que se hizo fuera de la plaza, pero es parte de la plaza de deportes. Pues yo sé que no hay ningún plano que tenga salida por ahí. Porque algo anormal veí eso. Sí, no hay ningún plano de propiedad que tenga salida por esa calle, es lo que usted pregunta. De la municipalidad. Pero no es para calle, es para plaza. Es que las casitas que están en el fondo están utilizando esa calle como salida. Se puede llegar a convertir en una servidumbre o pueden exigir que ellos tienen tantos años de pasar por ahí y después eso no se va a poder cerrar. Eso se puede hacer ahora, pero si se va bajando y se va bajando y se va bajando, eso se va a convertir en un problema. Hay que cerrarlo aquí y cerrarlo en el fondo. No sé por qué, ahí va la construcción bien, no sé por qué se paró ahí.
sí tenía que haber continuado unos 10 metros más abajo y se detuvo ahí. Para evitar un futuro problema, eso se tiene que sellar. Pero usted ahí lo nota Sí hemos hablado de enmayar la plaza, porque ahí se puso solamente un lado, y el lado del frente está totalmente mal, la malla está sin seguridad de nada. De hecho, ahí hay unos rollos de malla que van destinados para la plaza, que se puede ir, y voy a tomar en cuenta esta recomendación para cerrar. Estaba cerrado, eso era un monte. Sí. Primero se hizo el acceso para entrar con materiales, con el blog, y cuando se mejoraron las... Sí, ahí hay un problemita que yo veo, es esa plaza yo creo que no tiene salida para digamos, ahí no hay calle hacia el frente. Ella pega con la calle de allá, pero yo no sé, ahí para el frente, vale la pena ver si la asociación... ¿Usted encendió el...? Sí. Si me huele. Si la asociación o sea, lo tiene bien de actualizar, o sea, que se pueda, la callecita ahí para que sea, esa la abrió Eliezer, la que pasa por el puesto ahí, es angostica, pero es algo, ¿verdad? Pero como poderlo pasar de lado a lado para que quede pavimentada o hacerle algo ahí que valga la pena que quede eso como acceso, porque de momento está aquello y ni tú ni mus, ¿verdad? Y yo quisiera que se luche porque se haga algo, porque si no, eso solo el problema nos va a traer. Doña Sara. Préndalo. Cemento, algo así. Una pregunta, o no sé si estoy equivocada. Me parece que una vez se ha hecho una moción, un acuerdo que cuando llegaba, bueno, las personas que lleguen a visita, digamos que sean 15 minutos. Me preocupaba porque antes viendo un poquito el celular, viendo, yo creo que aquel hombre duró más de 40 minutos. Y digo yo, bueno, si llegan varias personas y duran más de 40 minutos y nosotros tenemos muchos puntos, entonces los da casi a las 12 de la noche. O sea, me parece un poco que se extienden. Entonces no sé si yo estoy equivocada o si tengo razón, porque ya yo me puedo pegar, ya es mucho, o sea, es bonito porque es historia todo, pero eso en realidad la pona que lo seguimos en el Face, todo eso lo sabemos ya hacia el de ello. Entonces, no sé si estoy equivocado o estoy en lo cierto, y yo pienso que sería bonito que cuando alguien llega así, de una vez decirle, digamos, que se ha tomado ese acuerdo. No sé si yo soy muy repugnante, pero sí. Sí, ha sido un tema ya muy reiterado en algunas ocasiones, ¿verdad? Yo me comprometo a estar como muy pendiente entonces del tiempo y advertirle a la visita desde un inicio con lo que cuentan son con 15 minutos para atender la solicitud o la visita que nos trae. ¿Algo más en asuntos varios? Yo ahora aquí le estaba haciendo el comentario a Kaylin y que quede ahí tal vez para los demás, que por lo menos la gente aquí de San Isidro estaba muy agradecida con el trabajo que le hizo ahí a la entrada de la cancha, de la Plaza de Deportes, que eso tenía mucho tiempo de estar la gente haciendo la solicitud, los de Profusi, hasta los mismos del CINDEA se han estado viendo beneficiados en cuanto a esa entradita ahí a la plaza. Entonces ahí como para que ustedes se den por enterados. Quiero también felicitarlos porque arreglaron las pasadas feas que había de ahí, que me daba vergüenza a mí, las zanjas ahí con asfalto, y entonces pues los felicito por la labor. Gracias. ¿Algo más en asuntos varios? Sí, no, a mí nada más, eso se me había olvidado informarles, y también que ya se realizó el plancher que había venido el director de la escuela de San Isidro a solicitarlo hace unos días, entonces que ya se realizó también. Cosas que vamos terminando. Saliendo de los compromisos. Okay. Estaríamos, ¿verdad? Entonces, ya se tomaron los acuerdos, mociones no hay en mesa. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muy buenas noches y muchas gracias.